Muy bien, buenos días, compañeros presentes aquí en el auditorio y también a quienes nos acompañan desde el auditorio virtual. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión clínica, la cual lleva por nombre Exposoma y microbioma, su impacto con la rinitis alérgica. Yo soy el doctor Luis Obed Reina Tobías, residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica, y agradezco a la asesoría y el apoyo a la doctora en medicina Rosa Ivette Guzmán Avilán para la realización de esta exposición. Y bueno, iniciamos con el caso clínico. El caso clínico se trata de un paciente masculino de 9 años, el cual tiene las siglas de su nombre como SAJ, quien es soltero, católico, primario, originario de aquí de Monterrey, quien radica en Santa Catarina y fue referido a la consulta por su médico pediatra. La fecha de la consulta fue el 1 de este mes. Como antecedentes familiares, encontramos a su mamá con rinitis alérgica leve intermitente en tratamiento con inmunoterapia subcutánea. Además, como antecedentes personales, él es producto de la segunda gesta, nacimiento vía abdominal por cesárea previa, sin ninguna complicación, quien recibe alimentación con fórmula artificial y al interrogatorio su esquema de vacunación completo para la edad. Como antecedentes personales no patológicos, encontramos en cuanto a intramuros, su vivienda se encuentra en una zona urbana, quien prefiere tener mascotas, un perrito. Además, niega tener alfombras y tapetes. La mamá refiere que sí tienen cortinas, las cuales las lavan cada 2 meses. Refiere que sí tiene humedad en su casa y el colchón en donde el pequeño duerme tiene 3 meses de uso. Además, como extramuros encontramos que no hay arroyo cerca de su casa. Hay una fábrica, la cual es una fábrica cementera cerca de su casa a menos de 500 metros. Y sí hay árboles ahí cerca de su casa. El motivo de la consulta de este pequeño es rinorrea y congestión nasal, quien inicia su padecimiento actual un año previo presentando rinorrea hialina acompañada de congestión nasal bilateral de predominio en cada cambio de clima y estación. La madre además refiere múltiples cuadros repetitivos de infecciones de vías aéreas superiores, las cuales han ameritado uso de antibiótico-terapia no especificada y quien es referida por pediatra por abordaje de una rinopatía crónica. La mamá nos refiere como antecedentes de relación causal la humedad, cambios de clima y estación, los cuales en todas las estaciones, y además refiere la exacerbación con polvo. A su llegada se encontraba con tratamiento con ácidos nasales con agua de mar. Además ya estaba con un corticosteroide tópico, el Avamis, spray nasal, y además se encontraba tomando probiótico. En cuanto a el interrogatorio, en las últimas 4 semanas en la evaluación de sus síntomas, en cuanto a síntomas oculares, todos negados, síntomas sinusales negados, síntomas nasales, nos refería rinorrea 2 días de la semana, prurito nasal 2 días de la semana y congestión nasal 4 días de la semana, al igual que los estornudos. En cuanto a síntomas bronquiales, refería tos seca 4 días de la semana de predominio nocturno. Además, la mamá refiere sibilancia en 2 días de la semana. Y en cuanto a síntomas cutáneos, todos negados. A la exploración física de ese día encontramos un paciente masculino endomorfo con edad aparente a la cronológica. En cuanto a la cabeza, normocéfalo, pupilas normorreactivas, hipertrofia de cornetes en un 70%, con puentes hialinos y cavidad oral sin ninguna alteración. Además, en cuanto a tórax, campos pulmonares bien ventilados, no sibilancias y la piel sin alteraciones. El paciente se protocoliza por su rinopatía crónica y se pasa a pruebas cutáneas. Se realizan pruebas cutáneas a aeroalérgenos, las cuales resultan con una roncha elevada, por ejemplo, en dermatofagoides farinae,
12×10. Además, en diversos pólenes de pastos como bromo, el Cynodon, Olcus, Lolium, Phleum y Sargum. Además, 2 árboles, los cuales se encontraba el fresno y el encino con elevación de la roncha. Por lo cual, integramos el diagnóstico de una rinitis alérgica. Además, se realiza una puntuación de test de control de asma, un ACT, el cual nos da en 23 puntos, los cuales integramos un diagnóstico de un asma controlada y una rinitis alérgica leve intermitente. El paciente se inicia con el manejo con inmunoterapia subcutánea. Además, se dejan ácidos nasales con sinus rinse cada 12 horas por volumen por 2 semanas, posterior por razón necesaria. Y además, continuamos con su Abamis nasal, un disparo por las noches por un mes. Se deja antihistamínico a base de cetiricina, 10 miligramos cada 24 horas por 10 días, posterior por razón necesaria. Y se inicia budesonida formoterol de 80 a 4.5 microgramos cada 12 horas con uso de aerocámara. Y vamos a continuar el uso de probiótico. Y bueno, con esto vamos a dar inicio con la revisión del tema exposoma y microbioma, su impacto en la rinitis alérgica, como lo vamos a ver en nuestro paciente ya comentado. Y bueno, tenemos como objetivos en esta plática revisar el papel del exposoma y microbioma en la rinitis alérgica. Además, conocer el papel de los probióticos en el uso de la rinitis alérgica. Además, revisando la evidencia actual sobre el uso de probióticos en rinitis alérgica. Y vamos a evaluar recomendaciones sobre el tema con diversos autores. Y bueno, primeramente comenzamos con qué es el exposoma. El exposoma viene siendo el total de todas las exposiciones que el ser humano recibe a lo largo de su vida. Podemos dividirlo en tres partes del exposoma. Primero, el exposoma personal, el cual está implicado sobre todo con la dieta, actividad física, el trabajo, productos químicos, con si duermes bien sus horas que deben descansar, además su manera en la que se tiene relación con las personas en el ámbito social y si fuma. Además, encontramos el exposoma externo, en el cual ahorita vamos a puntualizar más con el entorno urbano, la contaminación atmosférica, el clima, espacios verdes, ruido, tráfico y luz. Además, todo esto nos lleva a tener diversas respuestas biológicas del ser humano, como lo es el estrés, respuestas epigenéticas, metabólicas, expresión genética y el microbioma intestinal que ahorita vamos a puntualizar. Y bueno, iniciamos con el exposoma externo. El exposoma externo tiene diversas implicaciones a nivel, por ejemplo, de la barrera epitelial de la piel, el pulmón y el intestino. Encontramos que una de las cosas más importantes es los cambios climáticos, que es lo que estamos viendo en esta semana, en la Semana Mundial de la Alergia, en el cual encontramos, por ejemplo, olas de calor intensas como lo estamos viviendo actualmente en nuestra ciudad, con climas extremos, incendios forestales y pérdida de la biodiversidad. Esto nos lleva a que hay una alteración tanto de la barrera epitelial de la piel, el pulmón y el intestino, que nos lleva a la predisposición de asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica y alguna alergia alimentaria. Además, encontramos que también hay alteraciones en la dieta como ácidos grasos omega 6, alimentos procesados, y vamos a ver sobre todo ahorita microbioma, con el aumento de la microbiota comensal nociva. Además, en el exposoma externo está relacionado a sustancias ambientales y contaminantes gaseosos, como lo son las nanopartículas, la materia particulada, como ya lo vimos en la sesión previa, el humo de tabaco, partículas de escape de diésel, contaminantes gaseosos, detergentes, aeroalérgenos, microplástico y plástico. Y bueno, el cambio climático tiene una gran influencia en el desarrollo de la rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque tenemos que hay actividades antropogénicas, por ejemplo, la tala de árboles, la quema de basura a nivel al medio ambiente, lo cual nos lleva a un aumento de dióxido de carbono, a un aumento de metano, óxido de nitrógeno, a un aumento de gases fluorados y a un aumento de la materia particulada.
como lo vimos en la clase pasada, lo cual nos lleva a dos fenómenos importantes como lo es el calentamiento global y el efecto invernadero. En esto vamos a ver que, por ejemplo, el resultado van a ser desastres naturales, por ejemplo, las olas de calor, como lo estamos viviendo, incendios forestales, tormentas eléctricas, tormentas de arena, sequías, inundaciones y huracanes. Además, el calentamiento global se relaciona pues mucho con las alergias porque hay una inflamación de las vías respiratorias superiores e inferiores, lo cual exacerba las enfermedades alérgicas de las vías respiratorias. Se encontró un estudio reciente que ha sugerido que casi el 11% de los casos de asma infantil se pueden prevenir si se toman las medidas de precaución ya recomendadas. Además, vamos a observar que, por ejemplo, hay crisis asmáticas desencadenadas por tormentas eléctricas durante temporadas de polen en ciudades y regiones de todo el mundo. Esto ya que sabemos que las tormentas eléctricas hacen que se rompan los pólenes de alergénicos con un cambio osmótico. Además, el microbioma, hay que saber diferenciar entre microbiota y microbioma. El microbiota humano es un organismo compuesto por 10 billones a 100 billones de células microbianas que están compuestas por bacterias y células arqueadas y eucariotas microbianos y virus, los cuales se colonizan sobre todo tracto gastrointestinal, vías respiratorias y piel, sobre todo en los primeros días de vida. Además, el microbioma es el conjunto de genes presentes en todas las células microbianas residentes en el ser humano y se dice que hay hasta 3.3 millones de genes relacionados a microbioma. El microbioma pulmonar tiene gran implicación en las enfermedades alérgicas, ya que la composición del microbioma pulmonar en los primeros años de vida puede influir en el desarrollo de la enfermedad respiratoria, sobre todo por el llamado los primeros 1000 días de vida. ¿Por qué? Porque son los primeros 1000 días en los cuales todas las exposiciones que llega a tener el ser humano pueden cambiar este microbioma. Además, encontramos que este ya aumenta a partir de los 2 años de edad y el microbioma de las vías respiratorias de los asmáticos están enriquecidos sobre todo de proteobacterias, mientras que las vías respiratorias de personas sanas muestran una mayor abundancia de bacteroides y firmicutes. Además, se ha visto que la colonización ocurre de forma gradual en niños sanos, comenzando sobre todo con estafilococos y moraxella dando así alteraciones en la microbiota pulmonar, ¿sí? Además, los aumentos de estafilococos y hemófilus se asocian sobre todo con bronquiolitis por virus sincitial respiratorio y los bronquiolitis por rinovirus se asocia con una mayor abundancia de hemófilos y moraxella. Los probióticos son microorganismos activos que pueden mejorar el equilibrio de la flora intestinal en el cuerpo y tener un efecto benéfico en el cuerpo. Ahora, hay 4 de las grandes funciones de los probióticos, como lo son prevenir enfermedades infecciosas, trastornos gastrointestinales, enfermedades alérgicas y actividad inmunomoduladora. Es como se ha relacionado en los probióticos. Se ha dicho que los mejores probióticos son los derivados de humanos, los cuales son seguros y libres de patógenos virales que pueden crear resistencia a los antibióticos. Los probióticos, tenemos que la justificación para el uso de ellos en los trastornos alérgicos es sólida y se basa en el concepto de que el equilibrio entre la tolerancia inmunológica y la inflamación está regulada por la microbiota intestinal y la respuesta inmunitaria innata y adaptativa. Además, la Organización Mundial de la Alergia sugiere la suplementación con probióticos en mujeres embarazadas, lactantes y en bebés con antecedentes familiares de enfermedades alérgicas, como lo vamos a ver también al final en la guía de la Organización Mundial de la Alergia. Se ha visto que la rinitis alérgica tiene una prevalencia en adultos del 10 al 30% y en niños hasta un 40%. Además, la inflamación alérgica mediada por la inmunoglobulina E es el principal mecanismo inmunológico de la rinitis alérgica, lo cual impulsa a las reacciones inmunitarias
provalizadas de las células TH2. Además, las células TH2 producen interleucinas, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, la cual reactivan a varias células efectoras involucradas en inflamación alérgica, como lo son los eosinófilos y los mastocitos. Además, la inflamación alérgica derivada de las células TH2 se atribuye a un defecto funcional de las células TH1 reguladoras, las cuales resultan una disminución de la producción de la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Y esto da como resultado que la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta antagonicen la función biológica de las células de las citocinas TH2 y se considera la disminución de interleucina 10 y del factor de crecimiento beta como una potencial inflamación alérgica. Los probióticos, el tratamiento del convencional de la rinitis alérgica, por ejemplo, antihistamínicos, corticoides nasales y antagonistas de receptores de leucotrienos, son efectivos para controlar los síntomas sin inflamación. Además, la inmunoterapia específica de alérgenos es el tratamiento inmunomodulador que modifica la enfermedad y que puede activar las células T reguladoras específicas de alérgenos y la posterior producción de interleucina 10 y factor transformante beta. En cuanto a las interacciones entre el microbioma intestinal y el sistema inmunitario, se van a encontrar diversas células, las cuales, por ejemplo, partículas de alimentos, bacterias, lo va a llevar a metabolitos, en el cual va a llevar a que células T y células B hagan todas sus funciones como ya los conocemos. Y bueno, los probióticos, existen más de 400 tipos de probióticos, los cuales se van a clasificar en 5 grupos. Estos 5 grupos los podemos encontrar, por ejemplo, los Streptococcus, en el cual se encuentran hasta 60 especies dentro de este grupo. Lactobacillus, los cuales encontramos hasta 30 en este grupo. Y bifidobacterias, que encontramos hasta 50 en este grupo. Estas primeras 3 grupos se están relacionados sobre todo con la producción de ácido láctico, en la cual vamos a encontrar varios de los que vamos a revisar ahorita en diferentes artículos. Además, encontramos el grupo del bacilo y otras clases de probióticos. Y bueno, en la primera revisión encontramos tipos de probióticos utilizados para tratar la rinitis alérgica, el cual es un estudio que se realizó en el Hospital General de Karada en Karachi, en Pakistán, en el cual se realizó de diciembre del 2016 hasta noviembre del 2017, en el cual 212 niños aleatorizados en el grupo de intervención A, que recibió el probiótico LP33, y el grupo de control B, que recibió solamente cetiricina durante 6 semanas. Se encontraron que el tratamiento de la rinitis alérgica perenne, los niños que tomaron el lactobacillus paracelsai, que es LP33, durante 6 semanas tenían el mismo efecto que los que tomaban cetiricina. Y casi todos los niños tenían el mismo efecto en cuanto a sus síntomas basales, como lo es la rinorrea, estornudos, congestión nasal, tos, dificultad para dormir y dificultad para comer, mejoraban significativamente. Con esto se encontró que no había ningún efecto secundario. Otro estudio realizado en la clínica de Ueno en Tokio, en julio de julio a diciembre del 2019, con 200 sujetos, se dividieron en 2 grupos y consumieron leche fermentada que contenía una de las bacterias, Lactobacillus helveticus, contra un grupo que tomaba leche fermentada con placebo una vez al día durante 16 semanas. En este artículo se examinan los efectos de la leche fermentada que contiene Lactobacillus helveticus sobre los síntomas subjetivos de las personas con alergia perenne y leve, en el cual se encontraron síntomas nasales significativamente mejorados y recuentos de eosinófilos significativamente más bajos en el fluido nasal y sangre periférica en el grupo que recibió Lactobacillus helveticus en leche fermentada y que en el grupo placebo.
También encontramos un estudio de bifidobacterias en rinitis alérgica, el cual se realizó en Italia en el Departamento de Cirugía de la Mujer y del Niño y general especializado en la Segunda Universidad de Nápoles, el cual se realizó en la primavera del 2015, en el cual se encontraron 40 niños, 18 varones de edad media de 9 años, más menos 2. Además, fueron tratados con probióticos o placebo, un sobre al día durante 4 semanas. Las bifidobacterias, que son bacterias anaerobias, gram negativas, gram positivas, perdón, y con habitantes ubicuas del tracto digestivo. En este estudio se mostró que la mezcla de bifidobacterias podría mejorar significativamente los síntomas de la rinitis alérgica y la calidad de vida en niños con rinitis alérgica inducida al polen y asma intermitente. Encontramos otro estudio realizado en el Hospital Sagrado Corazón de Dongtan de la Universidad de Hallym en Corea del Sur. Este es un estudio que se realizó durante la primavera del 2019 con 95 sujetos adultos de entre 19 y 65 años con rinitis alérgica perenne, en el cual se encontró que este probiótico NBP 1703 mejoró significativamente, el cual, bueno, NBP 1703 es una mezcla de bifidobacteria longus y lactobacillus plantarum, la cual mejora significativamente las puntuaciones en el test, las puntuaciones totales de los síntomas nasales y en el RCAT, como ya lo conocemos, la prueba de evaluación de control de la rinitis en sujetos con rinitis alérgica perenne. Además, fue especialmente eficaz para reducir la rinorrea, congestión nasal, ojos llorosos y trastornos de sueño. Además, este probiótico mejoró significativamente los perfiles inmunológicos alérgicos, como lo es la IgE específica, para dermatofagoides, interleucina 10, la relación entre interleucina 10 e interleucina 4, además la relación entre interleucina 10 e interleucina 13. Además, se observó que regula a la interleucina 10, uno de los marcadores inmunológicos claves, como ya sabemos, asociados a la rinitis alérgica, mejorando así los síntomas de la rinitis alérgica perenne. Otro estudio realizado en el Departamento de Pediatría de División de Alergia e Inmunología Clínica en la Universidad de Sapienza de Roma, se encontró el tratamiento con mezcla probiótica. Este se realizó en julio del 2019 hasta noviembre del 2020 con 250 niños afectados con rinitis alérgica, los cuales variaban su edad de entre 6 a 17 años, asignados al azar o como un grupo de intervención, los cuales podría ser de 150 fue el grupo de intervención y 100 fue la cantidad en el grupo placebo, en el cual se utilizó el score de síntomas nasales, un cuestionario pediátrico validado para evaluar la gravedad de la rinitis antes y después del tratamiento con este probiótico. Cuando se administra el tratamiento profiláctico con la mezcla de Bifidobacterius animalis, Lactis BB12 y Enterococcus faecium L3, disminuyen estadísticamente los signos y síntomas de la rinitis alérgica y reducen significativamente el uso de los medicamentos, además, como sabemos, incluidos antihistamínicos orales y corticosteroides locales. Además, se mostró que el score de síntomas nasales del grupo de intervención se redujo significativamente. Otro estudio realizado en China, que se realizó en el 2017 con 20 pacientes calificados en el grupo de estudio y 20 pacientes calificados como grupo control, en el cual se evaluaron los niveles séricos de interleucina 10, factor de transformante beta, de pacientes con rinitis alérgica y pueden ser más bajos que lo normal, lo cual nos lleva a que estas dos son involucradas en la patogénesis de la rinitis alérgica, como ya lo mencionamos. Además, este probiótico de Charcan puede aumentar la producción de la interleucina 10 sérica en pacientes con rinitis alérgica. Otro estudio realizado en la Universidad de Ciencias Médicas de Ulián en Irán en el año 2018 con un total de 152 sujetos que completaron el estudio, que variaban entre 30.1 años a 7.6 años de edad,
Este estudio se usó la formulación del probiótico oral gram positivo con las cápsulas de Familact, así se llaman, cápsulas de Familact, en combinación con budesonida, encontrando que la adición de probióticos mejoró significativamente la calidad de vida de los pacientes con rinitis alérgica en comparación con la budesonida sola. Además, bueno, eso así fue como se encontró en el Familac. Además, encontramos otro estudio realizado en China en el año 2015 a 2016 con un total de 158 sujetos, en el cual evaluaban el tratamiento combinado con probióticos e inmunoterapia específica de alérgenos. En este se usaron 4 grupos: grupo placebo, además el grupo que estaba con inmunoterapia específica de ácaros de polvo, el grupo que recibió el probiótico Batiricum, y además el grupo que recibió tanto la inmunoterapia como este probiótico. Se observó que los síntomas nasales se redujeron significativamente en el grupo que recibió el probiótico y el grupo que recibió la inmunoterapia, además que contenía este mismo probiótico, Butiricum, en comparación con el grupo placebo. Además, la terapia de combinación mejoró la eficacia de la inmunoterapia subcutánea al mejorar las puntuaciones de los síntomas nasales, y además se observó que se reducían las citocinas IgE y las células Th2 específicas. Otro estudio que también evaluó, un estudio realizado en Egipto en el año 2019 a 2020, en el cual hubo un grupo con inmunoterapia sublingual que recibió durante 6 meses y un grupo con tratamiento combinado, que fueron 15, que recibió tanto probióticos como la terapia sublingual durante 2 meses, y otro grupo que lo hizo durante 4 meses. En este se observó que los probióticos combinados más la inmunoterapia sublingual mostraron eficacia para mejorar los síntomas de rinitis alérgica en niños. Y bueno, lo cual nos lleva a poder observar el balance de probióticos contra rinitis alérgica con células Th1 y Th2. Como sabemos, la rinitis alérgica es una enfermedad alérgica tipo 1, la cual está causada principalmente por interleucina 4, 5 y 13, producidas por las células Th2, lo cual hace que el equilibrio entre células Th1 y Th2 se incline hacia las Th2, produciendo así la IgE específica, mientras que los mastocitos liberan histamina y leucotrienos. Por otro lado, las células Th1 suprimen la respuesta inmunitaria de las células Th2 al producir factores antiinflamatorios como lo es el factor de necrosis gamma e interleucina 10, aliviando así los síntomas de la rinitis alérgica. Además, se encontró otro estudio que comparó el brocho Baxon, en el cual se comparó una comparación en el grupo de control con contenidos de interleucina 4 y 13 en el líquido de lavado nasal del grupo usado con este probiótico, que se redujeron significativamente los niveles de interleucina 4 y 13 en el uso en la citología nasal, mientras que el contenido del factor gamma aumentó significativamente, lo que redujo una mezcla de disminución tanto de la proporción interleucina 4 con esta. Además, este probiótico podría modular el equilibrio de citocinas Th1 y Th2 como un posible mecanismo de señalización celular para mejorar la inmunidad generada de la mucosa. Y en cuanto a los efectos del equilibrio de células T reguladoras y células Th17, encontramos que los efectos, por ejemplo, células T reguladoras actúan como un linfocito T CD4, el cual es inmunosupresor. Además, encontramos las células Th17, la cual actúa como un linfocito T CD4 inflamatorio, lo cual nos da una estabilidad del sistema inmunitario del humano. Y al regular este equilibrio entre células T reguladoras y células Th17, mejora la regulación inmune de las alergias y las enfermedades inmunitarias.
Además, ha observado la influencia de la actividad de las células dendríticas. Como sabemos, las células dendríticas son células presentadoras de antígenos que pueden inducir eficazmente respuestas inmunitarias específicas de antígeno al regular la tolerancia y la inmunidad a los antígenos microbianos. La evidencia reciente sugiere que los probióticos pueden afectar la regulación inmunitaria in vitro e in vivo al modular la modulación de las células dendríticas y la producción de células dendríticas teratogénicas, lo cual suprime así la inflamación. Y además se ha estudiado, por ejemplo, la estimulación de los receptores tipo TOL. Estos son receptores de reconocimiento expresados en la superficie de los linfocitos de la mucosa intestinal y las células epiteliales, que proporciona una barrera de defensa contra patógenos invasores y las respuestas inflamatorias. Y se ha observado que muchas infecciones microbianas pueden activar la señalización del TLR4, el cual es uno, y los probióticos como parte de la microbiota intestinal comensal, que puede afectar a estos receptores TLR, sobre todo al TLR4. Y bueno, en cuanto a la regulación de la microflora intestinal, vamos a encontrar que las alteraciones de la diversidad microbiana en la primera infancia en relación con la edad escolar, por ejemplo, de 6 a 8 años, predisponen al desarrollo de la rinitis alérgica, como ya lo mencioné, con la teoría de los primeros 1000 días. Además, la disminución de la diversidad de la microbiota intestinal puede estar estrechamente relacionada con un aumento de los niveles de IgE en suero. Otro estudio realizado en la Facultad de Medicina de Berlín, Alemania, en verano del 2020, que duró 8 semanas, con un total de 80 sujetos de 28 años de edad, a más o menos 7 años. Este fue el primer ensayo controlado en el cual se utilizó probiótico Enterococcus fecalis, un ensayo controlado aleatorizado, diseñado para evaluar el tratamiento de este probiótico, en el cual examinan los efectos de tratamiento con placebo de etiqueta abierta sobre los síntomas de la rinitis alérgica, comparado con por primera vez, los efectos del tratamiento con placebo de etiqueta abierta con el tratamiento cerrado, o sea, ciegas, en pacientes con rinitis alérgica. El diseño de este estudio incluye 3 brazos de control, 2 de los cuales involucraron placebos, lo que nos permite comparar los efectos del probiótico con condiciones de placebo ocultas y abiertas con un control sin tratamiento. En cuanto al resultado de este estudio, se encontró que había una relación igual entre estos 3 brazos de grupos. Además, los probióticos y la L-glutamina, encontramos que es un estudio que se realizó con los resultados de UTEL, que mostró que los probióticos y la L-glutamina pueden regular eficazmente el nivel de los péptidos gastrointestinales en el tratamiento de niños con rinitis alérgica. Esto restaurando el equilibrio de la microflora intestinal y restaurando la función de la barrera de la mucosa intestinal para el tratamiento. Y lo cual nos lleva a observar que los probióticos nos ayudan a promover la producción de los factores proinflamatorios, nos ayudan a mantener el equilibrio del sistema inmunológico, además aliviando la respuesta inflamatoria de la mucosa local en el tracto intestinal, mejorando y restaurando la estructura de la flora intestinal, además restaurando la barrera de la mucosa y bloqueando la invasión de patógenos extraños. Encontramos que la Organización Mundial de Alergias nos proporciona una guía, la cual habla sobre la prevención de la rinitis alérgica con uso de probióticos, lo cual nos dice que el uso de probióticos en mujeres embarazadas con alto riesgo de tener un hijo alérgico debe de tomar probióticos. Además, uso de probióticos en mujeres que amamantan a bebés con alto riesgo de desarrollar alergia, y además uso de probiótico en lactantes con alto riesgo de desarrollar alergia. Y bueno, como conclusiones tenemos que los probióticos tienen claros efectos benéficos para los pacientes con rinitis alérgica y pueden representar un aspecto en el manejo futuro de la terapia de la misma. La gran cantidad de los datos de investigación muestran que los probióticos desempeñan un papel vital en la regulación del sistema inmunitario
del cuerpo y también tienen un impacto en varias etapas de las enfermedades autoinmunes relacionadas. Tiene un gran potencial en las enfermedades relacionadas, sobre todo pues en el tratamiento de la rinitis alérgica. Además, la investigación adicional debe aclarar la eficacia clínica de los probióticos, el esquema de selección y el diseño de poblaciones de estudio apropiadas y la seguridad del uso de probióticos. Y bueno, como sabemos, estamos cerrando la Semana Mundial de la Alergia, la cual quiero cerrar con esta frase. Es imperativo que hagamos conciencia sobre los efectos de los cambios ambientales en la salud para motivar a las personas que influirán en las políticas gubernamentales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras, como también ya lo mencionaba la doctora Sandra en la plática pasada. Y bueno, con esto damos por cerrada la Semana Mundial de la Alergia. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario.